En minutos vamos a estar inmersos con un periodista que lo arriesga todo por la noticia. En medio de un conflicto, el periodismo es una de las profesiones más importantes para lograr resolverlo. Y Jorge Benesra conoce bien ese rol. Como periodista, él ha trabajado en muchos países en medio de conflictos, cubriendo violencia, cubriendo guerras, y es venezolano y está aquí en Venezuela. Él es productor, periodista, ha trabajado para innumerables medios de comunicación internacionales y nacionales. Y hoy es un placer tenerlo aquí con nosotros para hablarnos sobre el periodismo en medio de un conflicto. Muchas gracias por estar en Periodistas, es un honor tenerte acá. Gracias a ti. Tú has trabajado en muchos países con problemas de conflicto. ¿Hay una diferencia en trabajar en tu país que está en conflicto ahora? Bueno, siempre he dicho y siempre me he identificado que nosotros desde hace muchísimo tiempo y particularmente Jorge Benesra trabaja en zonas de conflicto. Y en zonas de conflicto, bueno, porque la gente siempre lo entiende como en zonas de guerra, como ir a cubrir una guerra en el Medio Oriente, en Siria, en fin, ¿no? Sin embargo, yo digo que América Latina es una gran zona de conflicto por toda su historia, por todo lo que hemos vivido en las últimas décadas, bueno, Colombia, México, los problemas de Centroamérica, y Venezuela no escapa de esa realidad. Y yo siempre digo, yo no voy a cubrir una zona de conflicto, yo vivo en esa zona de conflicto como tal. ¿Has sentido miedo para ejercer el periodismo aquí en Venezuela? Trato a la hora de realizar una cobertura sentirme seguro en la medida de que conozco a mis fuentes, de que sé hasta dónde llegar, hasta dónde tirar de lo que tengo, de los insumos con los que puedo, con las herramientas con las que puedo tener. Pero creo que en los últimos años ha habido un cerco bien particular sobre la persona del periodismo, ya no es sobre el medio de comunicación, porque el proceso del medio de comunicación comenzó por allá en el 2005 con la ley Resorte de Responsabilidad Social y con el Código Penal, colocándole ingredientes que justamente ponían entre la espada y la pared al medio de comunicación, lo que hizo cerrar muchos micrófonos, cerrar muchos periódicos y por supuesto quitarle la señal a muchísimas televisoras internacionales y a medios que funcionan por internet. Pero ahora es distinto, ahora ya es algo más personal y lo estamos viendo con los ataques sistemáticos a figuras muy particulares, influencers que tienen su propio medio de comunicación, que son esas redes sociales donde lo sigue muchísima gente y que se han convertido, como dice, como esa mosca que le fastidia al oído al poder. Y para eso creo que nos han entrenado durante muchísimo tiempo, justamente para ser críticos. Y el gobierno cada día se ha visto como que más de frente con esa realidad o con esa personalidad del periodista venezolano que no se ha quedado callado. Yo en verdad tengo que decir que muchísimos periodistas venezolanos siguen en Venezuela, siguen haciendo un gran periodismo, salieron de esos grandes medios de comunicación que fueron comprados por capitales cercanos al gobierno nacional y hoy por hoy dirigen unos medios que son los que realmente están generando la noticia y le dan el termómetro a lo que ocurre en Venezuela en realidad. No solo eso, sino que el periodismo de investigación se ha convertido muy difícil de hacerlo, que es algo que tú haces, ese periodismo de a fondo, de investigación. ¿Qué dificultades has visto tú en los últimos años para ejercer ese periodismo aquí en Venezuela? Bueno, creo que yo siempre digo que a veces más que investigación, en el caso particular nosotros hacemos un periodismo de inmersión, ¿no? De estar allí del lado de la historia, de poder contar las cosas con el protagonista. Creo que ha habido... el gran problema ni siquiera es cuando vas a las fuentes más distorsionadas de la sociedad, es decir, tú entras con una banda delincuencial y tú, si logras llegar allí, es porque lograste la confianza de esas personas que simplemente quieren contar su historia y tú transmitirla sin juzgarlo. El problema es cuando ahora te encuentras en el medio con la fuerza pública venezolana que se siente amenazada y ya ve al periodista no como alguien que pertenece a una institución, como alguien respetable, como siempre fue en la sociedad,
sino simplemente te ve como una amenaza. Y ante esa amenaza busca de alguna manera reprimir a esa persona, amenazarla, aterrorizarla. Y bueno, en las últimas semanas eso es lo que hemos visto. Lo del periodista polaco fue terrible, terrible. O sea, ver esas imágenes, cualquier periodista que se haya levantado en la mañana y vio esa foto dijo, Dios mío, ¿seguiré ejerciendo el periodismo en Venezuela? Esa es la gran pregunta. Y esa inmersión de la cual tú hablas, la has tenido muy de cerca con grupos muy violentos aquí en Venezuela. ¿Cómo haces para tener ese contacto principal y mantener un ambiente de seguridad en tu entorno? Bueno, creo que lo principal es meterte en la calle, como dice, patearla, conocer a la gente y que te conozcan. Porque lo más importante de nuestro trabajo es ser sincero, es ser transparente, es ser honestos. Esa es la única manera, esa es la única carta de presentación que yo tengo. Yo cuando me voy a hablar, ya sea con un político o ya sea con alguien de estos grupos, yo no digo Jorge Benesra de tal medio, digo Jorge Benesra, simplemente periodista, y que me conozcan por mi trabajo, por lo que he hecho. Y ciertamente trato de que ellos entiendan de que lo que yo hago es transmitir su verdad, su lado, en donde yo no quiero ponerle ni más ni menos, simplemente que cuenten su verdad. Y cuando estas personas lo entienden y te conocen y se dan cuenta de ello, dicen, bueno, ¿por qué no contarla? Mi historia sea mala o buena para alguien, yo necesito contarla. Y es allí donde logras como que esa permeabilidad. ¿Te has sentido censurado o con la presión de autocensurarte aquí? Hasta ahora no. Hasta ahora no, creo que siempre trato de que si hay un tema que estoy trabajando, publicarlo, por el medio que sea. Pero creo que se nos está acercando la hora en donde justamente por todas estas amenazas, por los acontecimientos cercanos, no me extrañaría que tú dudes, inclusive a lo mejor a veces de firmar, de hacer, de acá, porque ciertamente tú no estás haciendo un trabajo desde otro país. Tú vives en ese terreno, en esa zona de conflicto, donde el periodista cada día es más amenazado y que es algo público y notorio, no es un cuento de camino. Hay algo particular, y es que aquí siempre se decía, bueno, pero ¿cómo que en Venezuela hay censura? ¿Cómo que en Venezuela no vale la libertad de expresión si cuando vemos los reportes no existe ni un periodista preso ni un periodista fallecido? Bueno, eso yo creo que fue en el pasado. Eso está cambiando. Y lamentablemente ya tenemos a periodistas presos, detenidos en Venezuela, que no solamente son prensa extranjera, sino también son periodistas venezolanos. Entonces ya ese matiz de que antes, bueno, no había ninguna explicación por qué decir que había una amenaza contra la prensa, ahora yo creo que es totalmente palpable. Claro. Y tú tienes la particularidad de que también reportas para medios internacionales, trabajas para medios internacionales, un público internacional. ¿Cómo haces para explicarle lo complejo de la situación venezolana a un público que no vive aquí y que está tratando de entender lo que sucede en Venezuela? Bueno, uno trata de justamente de hacer cosas. La gente cree que cuando uno cubre un medio internacional está sobreentendido las cosas. A veces tienes hasta ataques por parte de los mismos ciudadanos venezolanos sobre lo que escribe. Y lo que la gente no entiende es que tú le estás hablando a alguien que vive del otro lado del mundo. Que obviamente cuando tú le dices a una persona en España, en Nueva Zelanda, que aquí las cárceles o algunas cárceles son dominadas por grupos de presos que tienen armas, que tienen granadas, donde ellos son el gobierno, es muy complejo explicarlo. Entonces a veces uno tiene que ser como que un poco más crudo para que la gente, ese público que te lee fuera de Venezuela, pueda entender la realidad. ¿Qué rol crees tú que va a tener el periodista en una eventual transición en Venezuela? Bueno, yo creo que no es una frase mía, pero la he leído mucho y yo creo que ahora más que nunca hay que llevarla adelante. Sin periodismo no hay democracia. Y creo que en la medida de que el periodista, nosotros como periodistas, hagamos nuestro trabajo, es que podrá haber democracia en Venezuela. Ahorita somos fundamentales. Si se apagan los medios, si se apaga un periodista, obviamente no podemos pensar que en el futuro próximo pueda haber una democracia y un país libre. ¿Qué le recomiendas tú a futuros periodistas o a periodistas ciudadanos que están
informando ahorita en las redes sociales, en todo este auge que tenemos ahorita de información. Sí, yo creo que en estos momentos, y justamente cuando hubo la crisis eléctrica hace unos días y nos quedamos totalmente incomunicados de norte a sur en el país, inclusive en la propia capital, tú ibas hacia el este y no tenías comunicación y venías al oeste, había un poquito de comunicación, pero nadie en sí sabía lo que estaba pasando, es no plegarnos simplemente a una desinformación que pueda darse por las redes sociales, porque allí es donde empiezan los problemas a que se puedan generar focos de violencia o realidades que en verdad no están pasando y la gente incite a que eso ocurra. Yo creo que debemos buscar siempre estar informados por medios reales, por medios sólidos, realmente por periodistas que tengan un trabajo de trayectoria y que cada una de las cosas que digan no sea un chisme ni un rumor, sino que sea una información verificada, por estos medios alternativos venezolanos que, como he dicho, están haciendo un trabajo extraordinario para mantener informado no solamente al venezolano sino al mundo e informarte por esos caminos. Y yo puedo asegurar que aquí en Periodistas toda la información que dan es verificada. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Hasta la próxima.